¿Qué relación hay entre el complejo de Edipo y los procesos de identificación y elección de objeto? Para empezar, en la fase fálica es donde se da el desarrollo del complejo de Edipo. Es una fase contemporánea a este complejo. Freud va a hablar de una bisexualidad. Tenemos la libertad de elegir de quién nos enamoramos, es decir, a quién apuntalamos en el complejo de Edipo. Por otra parte, tenemos dos opciones, identificarme o enamorarme. Si me identifico con uno, me enamoro del otro. Freud va a decir, los deseos sexuales hacia el padre del sexo opuesto y la percepción de que el otro padre es un obstáculo da el origen al complejo de Edipo. Entonces, tomando al niño, sabemos que la primera elección de objeto de amor es la madre y su rival es el padre. En tanto, objeto de amor, Freud en la Introducción al Narcisismo de 1989-1914 va a decir que esa libido colocada en un objeto se le va a llamar objeto de amor. Se va a dividir en dos en el aparato, en un apuntalamiento o en el tipo narcisista. Básicamente, en el apuntalamiento, deposito la libido en mamá o papá, a lo que representan mujer nutricia y padre protector. Esto justamente sucede en el narcisismo secundario. Siguiendo con la identificación, tomando al niño de ejemplo nuevamente, en la parte negativa, es decir, que es cuando el complejo de Edipo está completo, hay una ambivalencia al padre y sentimientos femeninos hacia él. El nene se identifica con el papá para poder gustarle a la madre. Ejemplo, yo me parezco al que me identifiqué, por ende me tiene que gustar lo que le gusta al que me identifiqué. Esto sucede en la parte negativa, donde hay identificación y enamoramiento doble. Ambos padres van a ser objeto y puntapié de identificación. Explique la frase freudiana. Las investiduras de objetos son resignadas y sustituidas por identificación. Freud comprende que tal sustitución participa en considerable medida en la conformación del yo y contribuye a producir lo que se denomina su carácter. Si un tal objeto sexual es resignado, no es raro que a cambio sobrevenga la alteración del yo, que es preciso describir como elección de objeto, en el yo. Lo mismo que en la melancolía. Este proceso se da muy frecuentemente en fases muy tempranas del desarrollo y puede dar lugar a la concepción de que el carácter del yo es una sedimentación de las investiduras de objeto resignadas y que contiene la historia de estas elecciones de objeto. Desde luego, es necesario atribuir a una escala de las capacidades de resistencia la medida en la que el carácter de una persona adopta estos influjos provenientes de la historia de las elecciones eróticas de objeto, o bien se defiende de ellos. Por otro lado, también va a hablar de una transposición de una elección erótica de objeto en una alteración del yo, como camino que le permite al yo dominar al ello y profundizar sus vínculos con él, aunque a costa de una gran docilidad hacia sus vivencias. Cuando el yo cobra los rasgos del objeto, se impone el mismo como objeto de amor. Busca repararle su pérdida. Es un camino de desexualización y por tanto una suerte de sublimación. Elabora un texto donde articule complejo de Edipo, falo y complejo de castración. En la fase fálica, donde se desarrolla el complejo de Edipo, se encuentra la premisa universal del falo, en el cual va a haber una polaridad que se va a dominar fálico o castrado. En la infancia, donde el niño, tomándolo como ejemplo, va a vivir lo que tiene que ver con una investigación sexual infantil, que va a ser básicamente donde los niños se miran entre ellos, buscan, tienen curiosidad. El niño termina descubriendo que la niña no tiene falo, fantasea con la idea de la castración. Es decir, la niña en algún momento tuvo falo y se lo quitaron. A partir de ahí, siente esa amenaza de castración, de a mí también me puede pasar. El niño vive el complejo de castración y la angustia de castración en el sentido de la amenaza de castración. Esto coincide con la etapa en la que el niño juega con su pene y recibe amenazas. Relacione organización sexual infantil, primer despertar sexual, complejo de Edipo, complejo de castración, génesis del superyo, latencia y segundo despertar sexual. Bien. Freud en la organización sexual infantil de 1923 va a proponer como carácter principal de esta organización sexual infantil la diferencia respecto a la organización genital definitiva del adulto, que básicamente reside en que, para la organización sexual infantil, que está relacionado con el primer despertar sexual, vamos a estar hablando de una fase fálica, donde el interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significación dominante. Acá, para ambos sexos, solo desempeña un rol el genital, ¿no? Que en este caso sería el falo. La falta de este es entendida como una castración y al portante de eso que castré es entendido como el fálico. La significatividad del complejo de castración tiene su génesis en el primado del falo y promueve la endogamia, ya que va en paralelo con el complejo de Edipo. Y el objeto del niño está en los padres.
Por otro lado, respecto a la organización genital definitiva, que se relaciona con el segundo despertar sexual, vamos a hablar de la fase genital, que en cambio, esta se encuentra en la pubertad, en la adultez. El niño acá percibe los genitales por igual, es decir, hay un primado del falo, pero percibe también los genitales de la niña. Por tanto, percibe lo masculino y lo femenino. Promueve la exogamia, ya que el objeto es un otro, que no son los padres. Y respecto a la génesis del superyo, se da luego del sepultamiento del complejo de Edipo. Sabemos que una vez saliendo del complejo de Edipo, tras la amenaza de castración, el niño se identifica con el padre o la niña se identifica con la madre y el complejo de Edipo cae en represión. Se sepulta y deja como secuela, tanto en el niño como en la niña, la instancia del superyo. Freud va a decir que el complejo de Edipo revela cada vez más su significación como fenómeno central del periodo sexual de la primera infancia, después cae sepultado, sucumbe a la represión y es seguido por el periodo de latencia, se va a pique a raíz de dolorosas desilusiones acontecidas, y esto lo podemos encontrar en el sepultamiento del complejo de Edipo de 1924. Ahora bien, respecto a las preguntas disparadoras de los impases del segundo despertar sexual, tenemos que ¿qué relata Alfredo en relación a las cosas raras que le ocurren? Acá Alfredo va a relatar que tiene sueños en colores brillantes, impactantes, con agua, mares y oleajes, que le recuerdan la potencia. También cuenta que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres, pero nunca se engancha con ninguna, y que siente mucha bronca por ciertos tipos. Además menciona que tiene una crisis en la que duda de todo, se embalía de sentido y el mundo es gris y angustioso. Y que durante esta crisis tiene sueños raros y feos, como el de los licántropos que lo miran fijamente. Otro sueño a destacar es Alfredo entrando a un garage siendo impactado por un color azul que provenía del auto de su mamá, pero lo usaba él. El auto iba a marcha atrás descontrolado y él no podía hacer nada al respecto. El auto salía despedido, Alfredo se tranquilizaba, el auto caía en forma vertical y corría preocupado para ver si el auto quedaba entero y el auto azul estaba entero allí. Ahora bien, ¿qué análisis pueden hacer de los sueños de Alfredo en relación al tratamiento? La terapeuta va a indicar que este paciente parecería ser neurótico. En relación con el sueño del auto azul, el color azul era el preferido de su madre. El azul también es el agua, los sueños de mareas y oleajes, que representan el amor de su madre. El auto fue un regalo de cumpleaños de Alfredo, pero lo pusieron a nombre de su madre. Total, es lo mismo que está a nombre de mamá, ¿no? Como si mamá y Alfredo fuesen todo lo mismo. Respecto a que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres pero no se engancha, y respecto a la bronca a ciertos tipos, podemos decir que todo el donjuanismo es impotente para resolver la posición sexual de Alfredo, porque ante la madre es como si fuera puto, impotente o inválido. Bien, sus crisis de bronca ante ciertos tipos se explican porque le despiertan la visión de lo que los otros muchachos pueden hacer y que él no. Volviendo a las relaciones sexuales, Alfredo era el supuesto playboy que se acostaba con todas, pero siempre a escondidas de su mamá, resguardándose entero ante sus ojos. Por otro lado, Alfredo se da cuenta que sus crisis se dan cada vez que entra en panorama una chica que le interesa, ya que interrumpiría el circuito de miradas con su mamá, como en el sueño de los licántropos que le hacen sostener la mirada. Él es todo el falo que le encanta al otro, ese otro es su mamá. Los problemas, entonces, empiezan en la pubertad, en lo que Freud va a llamar el segundo despertar sexual, el segundo tiempo de hallazgo de objeto. Bien, una vez dicho esto, explique las dificultades en el segundo despertar de Alfredo. Cita. Era su cumpleaños y el día del festejo la mamá como loca le dijo que él había nacido para ella y no para tener eso que a la vecinita le gustaba que le apretaran. Bien, acá notamos que Alfredo no puede usar el pito para apretarse a la vecinita, pero sí puede usarlo cuando la mamá le indica. El pito es de su mamá. Los problemas empiezan en la pubertad, en el segundo despertar sexual, en el segundo tiempo de hallazgo de objeto. A los 12 años, el pene se hace utilizable para reunirlo en el coito con la mujer y separarlo definitivamente de la madre. Se renueva la represión del incesto. Esto implica una doble interdicción, es decir, al hijo no te acostarás con tu madre y a la madre no reintegrarás tu producto. Esta madre se volvió loca con las pruebas en la adolescencia de que el hijo le daba de ir más allá de ella, hacia otra mujer. Entonces, desde ella llegó una forclusión del pene del hijo. El pene queda como inexistente o como rehén
del deseo de su madre y esto genera la crisis en Alfredo. La madre rechaza la posibilidad de hacerlo entrar en la ley del padre, es decir, de la prohibición del incesto, y el hijo, todo él, la completa, que como vimos y sabemos, no es su trabajo. La madre no quiere saber nada de la renovación del no reintegrarás tu producto, que se suscita en la adolescencia, momento dolorosamente renovado de dejar ir al hijo. La madre empuja a Alfredo a una profunda degradación de la vida erótica. Bien. Ahora, respecto al yo y el ello de 1923, compare génesis y características del yo y el ello. Freud, en el capítulo 2, en el yo y el ello de 1923, dice: propongo dar razón de ella llamándolo yo a la esencia que se parte del sistema P y que primero es preconsciente. Y ello, en cambio, según Grodek, a lo otro psíquico en que aquel continúa y se comporta como inconsciente. Además del influjo del sistema P, otro factor parece ejercer una acción eficaz sobre la génesis del yo y su separación con el ello. El cuerpo propio y sobre todo su superficie es un sitio del que pueden partir simultáneamente percepciones internas y externas. Bien, entonces, podemos decir que la génesis del yo se desarrolla a partir del sistema P. Se forma a partir de identificaciones que sustituyen a investiduras del ello resignadas y que el cuerpo propio y su superficie son el sitio de partida para las percepciones que colaboran con la génesis del yo, y con respecto a la génesis del ello, el ello es una instancia primitiva que existe desde el comienzo de la vida psíquica, es el reservorio de la libido, es lo otro psíquico en el que el yo se continúa y se comporta como inconsciente. Ahora bien, respecto a las características, podemos decir que el yo gobierna los accesos de motilidad, las descargas en el mundo exterior, suele transportar en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. Otra cita. Lo vemos partir del sistema P, abrazar primero al preconsciente, que se apuntará a los restonémicos. El yo es además inconsciente. Bien, tiene un casquete auditivo que da lugar a la representación palabra. Es la parte del ello alterada por la influencia directa del mundo exterior, es decir, alterada por las normas del principio de realidad de este mundo exterior. Se afana por reemplazar el principio de placer que rige el ello por el principio de realidad, que es lo mismo que la conciencia. Es el representante de la razón y prudencia por oposición al ello que contiene las pasiones. Es una organización coherente de los procesos anímicos en una persona del que depende la conciencia. De él parten las represiones y la imposición de las resistencias. El yo reprime cuando algo no es compatible con su moral y a su vez es el que pone resistencia, y lo anteriormente mencionado respecto a la esencia cuerpo y esencia superficie es otra característica. Respecto del ello, sabemos que se caracteriza por la sede de las pulsiones, por ser el reservorio de la libido, el otro psíquico en el que el yo se continúa, y acá es donde lo inconsciente no coincide con lo reprimido. Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es reprimido. Y el ello es amoral. Bien. Explicar la siguiente frase de Freud: todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es por ser lo reprimido, articulándolo con la segunda tópica. Para esto vamos a hacer la cita entera. La cita entera dice: discernimos que lo inconsciente no coincide con lo reprimido. Sigue siendo correcto que todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es por ser lo reprimido. También una parte del yo puede ser inconsciente, es seguramente inconsciente, y este inconsciente del yo no es latente en el sentido de lo preconsciente, pues si así fuera no podría ser activada sin devenir consciente, y el hacerlo consciente no depararía de dificultades tan grandes. Para articularlo con la segunda tópica, podemos empezar a preguntarnos por qué es necesaria esta. Sabemos que acá lo inconsciente deja de ser sinónimo de reprimido, y el yo deja de ser equivalente de conciencia. Podemos ver que el yo tiene un aspecto consciente respecto al conjunto de representación palabra consciente, ya que esta representación palabra está en el preconsciente. Pero también sabemos que el yo tiene sus aspectos inconscientes, ya que una parte de ese yo consciente es el que reprime y resiste. Cuando hablamos de resiste, hablamos de resistencia, que es básicamente una parte del yo. Podemos decir también que no todo el yo es representación palabra, porque el yo también está constituido por los actos fallidos. Por ende, hay una parte del yo que es inconsciente para explicar estas formaciones sustitutivas que vienen del inconsciente. Bien. ¿Qué implica que Freud plantee que el superyo es un subrogado del ello frente al yo? La relación entre el superyo y el ello implica que el superyo es una instancia psíquica que se forma a partir de la internalización de las normas y valores parentales y sociales y que subroga
los rasgos más significativos del desarrollo del individuo y de la especie. El ideal del yo, que es la entidad más alta y la agencia representante de nuestro vínculo parental, es la herencia del complejo de Edipo y la expresión de las más potentes emociones y los más importantes destinos liminales del ello. Mediante su institución, el yo se apodera del complejo de Edipo y momentáneamente se somete él mismo al ello. El superyo se enfrenta al yo como abogado del mundo interior del ello y los conflictos entre ambos espejarán la oposición entre lo real y lo psíquico, el mundo exterior y el mundo interior. El ideal del yo tiene un enlace con la adquisición filogenética y la herencia arcaica del individuo, y como formación sustitutiva de la añoranza del padre, contiene el germen a partir del cual se formaron todas las religiones. Los maestros y autoridades retoman el papel del padre, y sus mandatos, prohibiciones, permanecen vigentes en el ideal del yo, ejerciendo como conciencia moral la censura moral. Explique por qué el síntoma no es solo la formación sustitutiva, sino que a la vez es una satisfacción sustitutiva. Bien, el síntoma no es solo una formación sustitutiva, sino que también es una satisfacción sustitutiva, según Freud. El principio de placer sirve al ello como brújula en la lucha contra la libido, que introduce perturbaciones en el decurso vital. Por ende, el síntoma lo podríamos ver como forma de compromiso entre las demandas del ello y las restricciones del yo y el superyo. Por otro lado, la satisfacción sustitutiva se produce porque las sensaciones de carácter placentero no tienen en sí nada esforzante, mientras que las sensaciones de displacer son esforzantes en alto grado. Por ende, el principio de placer tiende a favorecer las descargas de tensiones y la búsqueda de placer sin esfuerzo, y en el caso del síntoma, el yo encuentra una forma de satisfacer las demandas del ello de manera indirecta, sin que esto implique una confrontación directa con las restricciones del superyo. ¿Cómo piensa Freud el núcleo inconsciente del yo? ¿Cuál es su valor para pensar la cura? Vincularlo con el sentimiento inconsciente de culpa y las resistencias en el análisis. En el yo y el ello de 1923, Freud plantea que el yo no es equivalente a la conciencia, sino que abarca también zonas inconscientes. Freud afirma que el yo es ante todo un yo corporal, no es solamente una entidad superficial, sino también una proyección mental de la superficie corporal. Y aclara además que lo inconsciente no coincide con lo reprimido. Por ende, el yo posee un núcleo inconsciente constituido por representaciones y deseos reprimidos que fueron expulsados de la conciencia por la censura. Bien, este núcleo tiene un valor clínico fundamental, ya que en la cura analítica lo que se busca es hacer consciente lo inconsciente, como dice Freud, donde estaba el ello, debe advenir el yo. Y esto permite que el yo pueda apropiarse de aquello que anteriormente le era ajeno y que aunque expulsado al inconsciente, seguía ejerciendo efectos. Bien, en este sentido el síntoma y la formación sustitutiva dan cuenta de ese retorno de lo reprimido en el que el yo debe advenir. Ahora bien, uno de los obstáculos a la cura es el sentimiento de culpa, ya que la represión se efectúa bajo la presión de este sentimiento y muchas veces este sentimiento se mantiene cuando el sujeto no es consciente de él. Esta culpa inconsciente proviene de exigencias del superyo que el yo no puede satisfacer y que genera una tensión permanente. Esta resistencia puede tomar la forma de repeticiones, inhibiciones o síntomas que persisten a pesar del tratamiento. Después, respecto a lo que sería angustia, la angustia vendría a ser ese estado afectivo, es decir, es como una reunión de determinadas sensaciones de la serie placer-displacer, con las correspondientes inervaciones de descarga y su percepción. La angustia lo que hace es reproducir un antiguo peligro. Está al servicio de la autoconservación, se genera a partir de la libido inaplicable, la formación del síntoma la liga psíquicamente, son esos intentos del individuo de manejar o evitar la angustia. Podemos agregar que también, dependiendo de la edad del desarrollo que le corresponde, una determinada condición de angustia, ¿no? O sea, dependiendo de la edad del desarrollo va a corresponder el tipo de angustia. Y por último, el yo es el único almacigo de la angustia. O sea, él la produce y él la siente. Ahora bien, ¿cómo nos representamos ahora en el proceso represivo? Sabemos que la primera teoría de la angustia ocurre la represión. Como consecuencia de lo reprimido, una representación con carga afectiva va al inconsciente. El monto de afecto, es decir, la carga emocional, se separa de esa representación reprimida
Este monto de afecto se transforma en angustia, puede ser sofocado o modificado, pero no desaparece, se colorea cualitativamente. Y acá la angustia aparece después de la represión. La angustia es producto de algo que fue reprimido. Mientras que en la última teoría de la angustia, el yo produce y siente angustia. Esta angustia aparece como una señal de displacer, una señal de angustia. Esta señal anticipa el peligro y da lugar a la represión. ¿Cómo actúa la represión? Quitando la investidura de la representación que se quiere reprimir. Acá la angustia va primero y activa la represión como defensa. El yo usa la angustia como señal de alarma ante algo que podría ser peligroso. Y después tenemos dos citas. La primera cita es de la conferencia 32, página 83, que dice: el yo anticipa así la satisfacción de la emoción pulsional dudosa y le permite reproducir las sensaciones de displacer que corresponden al inicio de la situación de peligro temida. Así se pone en juego el automatismo del principio de placer-displacer que ahora lleva a cabo la represión de la emoción pulsional peligrosa. Esto básicamente es un ejemplo de cómo el yo utiliza el principio de placer-displacer para mantener el control sobre los impulsos y deseos que se consideran amenazantes. Después tenemos otra cita, que es de Inhibición, Síntoma y Angustia, de la página 88, que dice: ¿de dónde proviene la energía empleada para producir la señal de displacer? El yo quita la investidura preconsciente de la agencia representante de pulsión que es preciso reprimir y la emplea para el desprendimiento de displacer de angustia.